Buenas tardes, Miss. Nosotros como grupo vamos a hacerle un video debate acerca del tema sobre el fascismo. Mi nombre es Andrea Torno. Mi nombre es Janet Romano. Mi nombre es Cielo Gutiérrez. Mi nombre es Matías Febres. Mi nombre es Lucía Valera. Y la primera pregunta es, ¿qué es el fascismo? Bueno, el fascismo es una ideología política totalitarista y antidemocrática. Agregando a tu opinión, el fascismo, según las entrevistas del profesor Boyer, es un movimiento político dado por Benito Mussolini en 1919. Claro, también agregando a tu respuesta, que dijiste que era totalitarista, según el profesor Víctor Soto del curso de Ciencias Políticas, dijo de que se refería a totalitarismo porque es una forma de manejo de decisiones del poder, basadas en la concentración del poder y la ideología. O sea que no se admitía otra ideología que no sea de Mussolini. Agregando tu opinión, además es militarista y marxista, y que ocurrió en el siglo XX. Además, según la encuesta en la que le hice a mi padre, el fascismo surge después de la Primera Guerra Mundial como una solución que Mussolini dio para terminar con el comunismo en la que existía su país, ya que eso traía consigo muchas crisis y él no quería. También el fascismo se dio el nombre por el fascio di compartimento, que es igual a la liga de combate. Claro, y la característica antidemocrática del fascismo es porque obviamente el pueblo no podía expresarse libremente. Junto a ello, existía una opresión, por ejemplo, en el fascismo alemán estaba Hitler con los judíos. Un concepto aparte que buscamos en internet al investigar, encontramos de que el fascismo es un tipo de colectivismo metodológico que supone que la nación o raza tiene una conciencia y voluntad propia y que el Estado es su manifestación política. Estoy de acuerdo contigo. La pregunta número 2 es ¿cuál es la ideología del fascismo? Vamos a hablar de la ideología del fascismo en Italia y de la ideología del fascismo en Alemania. Según la entrevista que le hice al profesor Víctor Soto del curso de Ciencias Políticas, me contestó que en Italia su ideología era el exceso de nacionalismo, es decir, que su concepto de patria era muy concentrado en el país. Además, los individuos estaban subordinados al Estado y la opresión era vista como algo. Y la oposición era considerada como algo malo. Y todo esto, una exaltación de valores como la patria o la raza, llevando al totalitario y antidemocrático. Según la entrevista con Jesse Blake, la ideología de Mussolini se da con la opresión del pueblo, que sería el triunfo del Estado. Y además, como un aporte a todo lo que dijeron mis compañeras, la ideología que más era principal en el fascismo italiano era 100% nacionalista extremista. No existía para nada el liberalismo, no existía el socialismo. Era prácticamente una dictadura en la que el poder recaía en el mismo Mussolini. Claro, aparte con lo que dijo el profesor Víctor Soto de la ideología Alemania, la ideología en Alemania dijo de que los alemanes se creían una raza superior. Esta idea fue gracias a Hitler, ya que él siempre creyó de que Alemania era un país diferente, que tenía una raza diferente muy superior a los demás. Hitler pensaba que los alemanes provenían de una raza llamada ario. Por lo tanto, él se denominaba a los alemanes como la raza aria. Por lo tanto, él pensaba que eran los únicos que merecían que Alemania gobernara o simplemente
tenga en poder a toda Europa. Agregando a tu opinión, también que la raza aria se decía que era una raza semidios, por lo que se creían más superiores y mejores que el resto. Por lo tanto, ellos tenían su característica de raza superior, la cual era blancos, rubios, altos, y cualquiera que no cumpla con estos requisitos tendría que ser exterminado. Claro, Por ejemplo, como los judíos. Pero sin embargo también aceptaban o más que nada respetaban a los italianos porque ellos fueron los que comenzaron con el fascismo. Claro, y no mataban a todos. Exactamente. Era el único país al que respetaban, Italia. Debido a que Mussolini y Hitler eran compañeros de guerra. La siguiente pregunta es ¿por qué surgió? No solo nos vamos a enfocar en el fascismo italiano, también vamos a hablar un poco sobre cómo surgió el fascismo alemán. En caso del italiano, surgió cuando Mussolini, tras participar en la Primera Guerra Mundial, creó los grupos combatientes llamados fases italianas de combate, las cuales fueron el núcleo del partido fascista. También antes de la Primera Guerra Mundial, según el libro Spilfogel, tenemos que hubo miles de huelgas agrícolas e industriales donde Mussolini tuvo la idea de cambiar la política de izquierda a derecha. Además, que los partidos socialistas, liberales y populares eran incapaces de gobernar Italia ante todos los problemas que había. Agregando, el fascismo surgió porque Mussolini tenía una Italia donde el parlamentarismo y la democracia habían fracasado, debido a lo que los fascistas consideraban victoria mutilada. Estando de acuerdo con todas mis compañeras en lo que dijeron, la principal razón por la cual surgió el fascismo en Italia es porque Mussolini lo vio como una solución inmediata, ya que tuvo mucho apego a tan temprano tiempo, porque quería erradicar tanto el comunismo en su país y pues así poder tener una mayor estabilidad tanto en lo político, en lo económico y lo social, por todas las guerras que traía en ese tiempo. Y ahora el fascismo en Alemania. El fascismo en Alemania en por sí es el fascismo italiano, simplemente que Hitler prácticamente lo mejoró en todo aspecto. Ya que en unos aspectos también Hitler se equivocó, se le pasó la mano, pero el fascismo en Alemania es un fascismo italiano mejorado. Claro, prácticamente es una copia del fascismo italiano. Sí, una imitación. Sí. En la siguiente pregunta tenemos ¿qué diferencias ideológicas hubo entre los dos países fascistas, Alemania e Italia? Ya. Prácticamente Hitler era socialista, es decir, de que se basaba principalmente en la raza de su país, que era Alemania, y Mussolini era nacionalista, que se basaba en la patria italiana. También encontramos que, según el libro Spilfogel, que en el Estado fascista italiano tenía una pequeña minoría de parlamento, un nuevo primer ministro, y en el alemán tenemos que era una república de Weimar que estuvo plegada de problemas. Junto a esto, en el sistema alemán hubo una mayor penetración y control del Estado sobre los ciudadanos, en cambio en el italiano no lo había tanto, no lo hubo. No hubo mucha... Hubo una mayor libertad. Además, otra diferencia es que en Italia se usaba, al ser más nacionalista, se usaban más lo que son desfiles y símbolos, mientras Alemania era más radical, además de violenta e intolerante, por lo que ocurría la discriminación, que principalmente era para los judíos. Hablando sobre eso, complementando tu idea, en Alemania hubo más terror, eran más despiadados, en cambio en Italia Mussolini intentaba penetrarse en la educación, o sea, llevar su ideología a través de la educación.
Una pregunta, Andrea. Dijiste que había liberalismo, ¿no? Entonces, No, o sea, dije que hubo una mayor libertad en Italia a comparación de Alemania. porque el fascismo italiano, como dijeron ustedes, sí es nacionalista extremo, por lo tanto se descarta todo lo que sea liberalismo, socialismo y es una dictadura. La siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron sus acciones principales? Primero vamos a dividir cuáles fueron las acciones principales en Italia y después las de Alemania. Tenemos que en los dos países tenían una forma de gobernar verticalmente, pero en Italia se podría llamar que el presidente que iba en la cima se le decía duce, y el que no hacía caso a las ideas que el duce daba, se iba ahí, le mataban o era decapitado. Además, otra acción principal fue la marcha sobre Roma, que fue en 1932, donde Mussolini dice: o nos entregan el gobierno o lo tomaremos cayendo sobre Roma. Además, también en Italia, Mussolini hacía que sus enemigos hagan trabajos forzados. En caso de las acciones en Alemania, puedo rescatar algo de la entrevista que hice a un compañero mío que es conocedor de esos temas, que en Alemania se crearon campos de concentración donde eran controlados para exterminar a los enemigos, que eran las minorías nacionales, los comunistas y especialmente los judíos. Claro, la razón principal de eliminar a los judíos en este caso es porque no se admitían posiciones contrarias a lo que decía Hitler, y por eso eliminaban a todos aquellos que no se asemejaban a su raza aria. En este caso son los judíos, porque Hitler creía que los judíos iban a contaminar su raza. Agregando algo a lo que dijo mi compañera Jani, es que cuando hicieron lo de la marcha en Roma, fue una de las situaciones en las que Mussolini dio a entender sobre su poderío que tenía ya en la mayoría de Italia, ya que fue capaz de solamente en un inicio o a mitad de tiempo tomar toda Roma y ya toda Italia. Y también una acción también importante durante el fascismo en Alemania fueron los experimentos que se dieron, aparte de los campos de concentración, ya que uno de esos fue experimentar en la inseminación de animales en mujeres, en los cuales las mujeres salían dañadas o habrían fallos o lo que no se esperaba en el experimento. Además, en Alemania se hacía uso de propaganda para la manipulación psicológica para su ideología. Y también otro experimento vendría a ser el gas mostaza, el cual era un experimento en el que se quería ver la resistencia del cuerpo humano, pero fue un total fracaso. Y también otras acciones principales durante el fascismo fue el alto poderío de Hitler sobre otros países europeos, las cual logró dominarlos con mucha facilidad debido al poder del ejército. También en Italia tenemos que Mussolini propuso fomentar la falta de respeto a la Iglesia Católica. Sí. La última pregunta es, ¿qué peligro implica el fascismo para la democracia? Ya prácticamente vamos a hacer una diferencia entre la democracia y el fascismo. El fascismo ya lo habíamos dicho de que tenía dos aspectos básicos, que era la antidemocracia y el totalitarismo. El totalitarismo es que se tiene que respetar una sola ideología, que en este caso era del que gobernaba, por ejemplo, Hitler, que era para Alemania, y Mussolini para Italia. Y obviamente ahí se nota la diferencia de lo que es democracia con el fascismo, ya que el fascismo es todo lo contrario a la democracia.
También en el Estado totalitarismo no había una libertad y el Estado ejercía el poder sin divisiones y sin restricciones. Junto a ello, como dijo que no existe una libertad, en la democracia sí existe una libertad de expresión, están los derechos humanos, todo eso. Está la libertad al voto de la persona, en cambio con el fascismo no se encuentra eso. Se puede decir que el fascismo es la dictadura del gobierno, donde la gente es oprimida y no hay libertad de opinión sobre las decisiones del gobierno. Añadiendo lo que dijeron mis compañeras, el fascismo vendría a ser, obviamente, lo único en lo que importa es el desarrollo de la nación. El pueblo no se tiene en consideración y el poder solo radica prácticamente en quien controla, que vendría a ser en este caso Mussolini para Italia y Hitler para Alemania. Si hoy en día se volviera a retomar esta ideología, la fascista, sería un grave problema para el Estado, ya que se tendría que reformular todas las propuestas que tiene, literal se tendría que cambiar todo el Estado. Ya que hoy en día Perú tiene democracia, ya que cada persona puede votar por su líder, por el presidente, cada 5 años. Entonces, se tendría, como dice Andrea, se tendría que cambiar todo el poder político, todas esas reglas y habría una consecuencia mayor que en la que hubo en ese tiempo debido al gran avance en armas, especialmente en donde fueron los fascismos, en Alemania, que ahorita es una potencia mundial, tanto también lo militar, bueno, como dije, tendría consecuencias mayores que en esos tiempos. Además, Y como conclusión, el fascismo, tanto haya sido una época en donde hubo muertes, guerras, mala situación económica, política, social, pues después de eso trajo orden, por así decirlo, trajo que se viera con más claridad lo que en verdad sí pasaba y pues se haya una solución para lo que pasaba. Gracias. Gracias.